Como un autor lleva a otro autor, el haber terminado de presentar adecuadamente a Manuel Azaña me ha llevado a Ernesto Jiménez Caballero, quien por cierto le agradece en esta conferencia, en la conferencia que da en 1980 y que se recoge aquí, le agradece Jiménez Caballero a Manuel Azaña haberle publicado su primer libro sobre África. No tiene mucho sentido que yo haga una presentación de Ernesto Jiménez Caballero, que me detenga mucho en ella, cuando él mismo se presenta de manera admirable, inimitable, en un vídeo que voy a enlazar a esta presentación, que es la entrevista que Joaquín Soler Serrano le hizo en el programa A Fondo y que se emitió, entiendo que se emitió, y no que se hizo, sino que se emitió el 31 de julio de 1977, son 43 minutos, y que está perfectamente editada y restaurada y se puede ver de manera gratuita gracias a Editrama, de manera gratuita para los espectadores. Afortunadamente entiendo que YouTube paga a Editrama y paga a Herralde por tener estos materiales, y todos salimos ganando. Es algo que yo creo que no podrían haber soñado ni William Morris ni Oscar Wilde cuando pensaban en ese futuro lleno de robots que nos privan de trabajar. Es un presente idílico. Nosotros vemos a Jiménez Caballero y no tenemos que pagar por eso, y sin embargo quien ha hecho el trabajo de editarlo recibe su recompensa. Me parece idílico. No siempre hay razones para el pesimismo. Bueno, la presentación que se hace en la caja de este vídeo es la siguiente: Ernesto Jiménez Caballero a fondo. Ernesto Jiménez Caballero, GC, claro, era su apodo literario. Aquí lo escriben como G y C mayúscula, otros lo escriben GC todo junto, y algunos incluso GC con G y C mayúscula y unido, como ahora se hace, ¿verdad? Estas combinaciones extrañas de mayúscula y minúscula dentro de una misma palabra. Eso lo podríamos encontrar por primera vez en algunas maneras de escribir el apodo de GC, que es Jiménez Caballero. GC es Jiménez Caballero. Yo sé que había un escritor de los contemporáneos que escribió algún prólogo para esta biblioteca de El Mundo al que llamaban CG, pero CG significaba coleta grasienta. No, esto es GC, Jiménez Caballero. Son iniciales, sin más. No se correspondía con ningún otro apodo. Bueno, pues GC habla con Joaquín Soler Serrano, quien le conoció al final de la Guerra Civil. Bueno, todo esto aparece en la entrevista. Quien dice al final de la Guerra Civil viene a decir en la liberación de Barcelona. Es considerado aún hoy un autor, abre comillas, políticamente incorrecto, cierra comillas, bueno, básicamente porque es fascista. Su principal interés radica en la intensa actividad que tuvo en la vanguardia en los años 20, como fundador de la Gaceta Literaria 1927-1932 y del primer cineclub español. Yo, inspector de alcantarillas y Julepe de Menta son sus libros más importantes de esa época. Conocer Roma significó lo que él llama su segunda revolución, cercana al fascismo de Mussolini. Claro, su segunda revolución, pero en la entrevista están muy bien delimitadas esas etapas, esas revoluciones de Jiménez Caballero. En primer lugar, África. Nadie se preocupaba de África literariamente, él trae a África. Luego trae el surrealismo y las vanguardias en general, le interesan todas las vanguardias, como a Ramón Gómez de la Serna. Como a Ramón Gómez de la Serna le interesan todas las vanguardias. Y la siguiente revolución, que es algo que a mí me parece un paso necesario después de ese vanguardismo lleno de ingeniosidades frívolas y de provocaciones vacías. El siguiente paso me parece un paso completamente natural,
que es el totalitarismo, en este caso el fascismo, al igual que los vanguardistas rusos acaban en el bolchevismo, los vanguardistas italianos acaban en el fascismo, los españoles unos en el fascismo, otros en el bolchevismo. Es el paso natural para la frivolidad y para el abuso de la libertad, la doctrina que quiere limitar la libertad. Entonces su siguiente paso es el fascismo. En realidad podría presentar los libros fundamentales de Jiménez Caballero sobre la marcha mientras leo esta noticia. Hemos dicho que esa revolución del surrealismo, esa revolución de la vanguardia, tiene como libro más importante, aparte de Julepe de Menta, Yo, inspector de alcantarillas, que es un libro, parece ser, según se dice en la entrevista, difícil de encontrar, y lo era en el 77, en tiempos del propio Jiménez Caballero. Este libro es Yo, inspector de alcantarillas, Ernesto Jiménez Caballero, Biblioteca Nueva, 1928. Me pongo detrás para que se enfoque. No sé si se... el zoom, claro, el zoom. Ahí tampoco. Menudo desastre. La cámara no entiende que yo no soy importante. Vale, ya está. Y se sigue sin ver bien. Vale, biblioteca... es una especie de zoom oscilante, yo qué sé. Bueno, Biblioteca Nueva, perdón por la borrosidad y por ese horrible primer plano. No, bueno, Biblioteca Nueva, 1928. Claro, me temo que la cámara, que es reflex, pero digital en funciones importantes, considera que lo importante es el rostro y no los libros, cuando es exactamente al contrario. Bueno, los libros anunciados por Biblioteca Nueva, pero de otras editoriales, los libros publicados por Jiménez Caballero hasta este volumen, Yo, inspector de alcantarillas, habían sido Notas marruecas de un soldado, 1927, Carteles, otra grandísima innovación, el considerar el cartel una obra propia, una obra exenta, una obra legítima como tal. Los toros, las castañuelas y la Virgen, estoy en Caro Raggio, 1927, Hércules jugando a los dados, La nave, 1928, y Julepe de Menta, en Cuadernos Literarios, 1918. Bueno, puedo leer las primeras páginas para ver hasta qué punto esto obedece a la revolución surrealista, que no se decantó precisamente por el fascismo, sino por el leninismo, aunque algunos elementos como Salvador Dalí sí que escoraron hacia el fascismo. Bueno, pues al igual que Azorín, que estaba loco con el superrealismo, aquí hay una obediencia directa al movimiento surrealista, porque empieza con una cita de André Breton. J'aimerais n'avoir jamais commencé. Este comienzo de un poema de André Breton fue mi comienzo. Un espíritu que yo tanto respetaba me empujó a tal conocimiento con este estímulo. Usted es un introvertido, me dijo seriamente. Hay que dejarle solo, a ver. ¿A ver qué? ¿Esto? Ahí va, espíritu amigo, mi primera cosecha de introversiones, que usted presagió oráculo manual de mi destino poético. Qué bien me hicieron sus palabras, el bien de las definiciones inmutables. Hasta tal momento yo no había sabido que yo estaba en mi propio yo vertido, dentro del estuche de mí mismo. Hasta tal momento yo no había sabido justificar mi vida lealmente conforme a la ley interna, inajenable. Hasta tal momento yo no había sabido cauterizar con gozo mi pena constante de no poder mirar nunca de fuera, hacia afuera, por fuera, de no ser un extraversado. Hasta tal momento yo no había sabido salir por las puertas de mi ánimo, pasearme en mi torno, contemplar mi aparencialidad y tornar, todo alborozo y confianza, molusco a su caparazón, a mi yo cotidiano y hermético. Yo en mí. Qué dos palabras mágicas, yo y mí, pronombres por nombres substituyentes, palabras en sustitución de substancias, en alusión de esencias, de inmanencias. Yo,
Pero ¿cuál era mi yo para yo estar inmerso en él y sin poderme sacar de mí? ¿Era acaso mi yo una estrella en pozo? ¿Un arroyo encima? ¿Un mineral en subsuelo? ¿Cómo llegar a él? Por cierto, perdón, no tiene que ver, pero con esto del pozo me he acordado de que Jiménez Caballero dice de Azaña que de niño lo llamaban pozón. Bueno, sigue Jiménez Caballero. No sabía, solo sabía que cuando llegaba a él no quería desasirme ni abandonarle, como decía Santa Teresa de su propio yo, aquel que buscaba a su otro yo, que era Dios. No osa bullirse ni menearse, que de entre las manos le parece que se le ha de ir aquel bien. Recuerdo cuando un día, loco de no poder emerger a tierra, fui ante el neurópata famoso en la ciudad lejana y me colgó del pecho la medalla de sufrimientos por el yo, la cruz de Santa Histeria. «Toma», me dijo, «inválido del mundo exterior, joven pocero de entrañas». Por cierto que los surrealistas querían, por supuesto, conocer a Freud y al final designaron a Dalí para que hablara con él, y Freud se quedó así, un poco extrañado ante ese joven español con ojos de loco. Y bueno, yo creo que más o menos ahí quedó la relación del surrealismo con el... ¿cómo lo ha llamado? Con el neurópata famoso en la ciudad lejana, que por antonomasia debe considerarse que en esta especie de divagación prosaica, en fin, debería identificarse con Freud. Palabras que, si estamos en el ámbito surrealista, claro, el neurópata en ciudad lejana, pues tiene que ser Freud, a no ser que, al igual que los libros de Azaña, tenga esto algo de verdaderamente autobiográfico. Palabras que luego iba a confirmar el espíritu amigo, en aquel momento de su definición inmutable de mí, en aquel su nombramiento mío y por real orden de inspector. Se abre la sección inspector. Mi rostro, ya muerto, terminé de rematarlo. Le puse cristales en los ojos como urnas de féretro, para que pudiera desaparecer bien en lo profundo hacia abajo. Esas lentes cinerarias de mi faz, vitrinas de mis pupilas, escaparate de mi alma, fueron sin embargo el ataúd de Blancaflor en el bosque, dentro una vida infantil, adormecida. Puse cristales a mi rostro como al suyo escafandra al buzo, aprovisioné aire y me dejé caer verticalmente. En la zona abisal tropecé amigos que buscaban sus naufragios como yo los míos, con andaduras fantasmales de medusas de plomo. Joyce, Éluard, Ernst, Unamuno, Rey, Gracián, Kafka, Joan Miró. Nos tocamos con roces de caucho, sin detenernos unos en otros, lo imprescindible para un hurra esmerilado y la constatación de portar en la frente nuestras chapas patentadas de inspectores. Pronto deshicimos la estrella de nuestro encuentro, recto en su radio hasta el límite cada cual. Llegué yo tras fatigoso braceo a un cilindro negro que daba fuera del mar, sobre una luz color de lodo, cielo sin pájaros y sin nubes, donde las formas estaban proscriptas y sólo se transparentaban irrealidades en fluencia de canal. Era el reino de los epiplasmas. Siguiente sección, alcantarillas. El reino de los epiplasmas, la alucinante comarca de las atarjeas, donde vertían las ciudades, animal, vegetal, mineral, hombre, sus últimas substancias disueltas en fango. Me arrodillé en la linde del reino como ante una creación del mundo, al revés. Ante mí fluía la vida orgánica en su postrer metamorfosis visible, en el postrer reducto de su individualidad, la vida en el final de su vida, en su epiplasma. Alegrías, papel, bodas, alambres, materia, 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 rosa, flecos, amor, cartón, pena, materia, materia, materia. Bueno, lo he leído en el orden en el que este poema aparece. Bueno, y sigue: metal, sangre, mondas, óxidos, materia, 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 lágrimas, vino, nostalgia, madera, materia, 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 barro, risa, corcho, telas, cristal, materia, 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 pus, esperanza, agua, dolor, luz, materia, 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 materia. Lo he leído en este orden, porque es el orden en el que se puede leer. Recuerda, por cierto, al Carmen de los... al canto de los hermanos Arbales, con ese triunpe, 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 triunpe. Lo normal es repetir las cosas 3 veces. Cuando ya las repites más de 3, ya
entras en el conjuro mágico como el canto de los arbales. Pero este tipo de poemas, lo voy a enseñar, también los he visto leer, et in terra sumus rex et in hoc tempore numus, ese poema de los Carmina Burana, lo he visto leer a René Zoso en el Clemensic Ensemble, en el grupo musical de René Clemensic. Lo he visto leer de tal manera que este poema quedaría así y se leería así: alegrías, materia; papel, materia; bodas, materia. Es decir, leyendo en voz normal el primer verso, y que alguien susurre, y desde luego iría... No puede ser, porque en el siguiente tenemos rosa, flecos, amor, cartón, pena, 4 palabras y solo 3 veces materia. De todas maneras, no sería mala idea recitar este poema a 2 voces, y que quien dijera materia fuera una voz cuasi subterránea. Fluía la materia ante mí casi como ante Dios el primer día. Tomé unas gotas del infralime limo sublime, las suficientes para impregnar de vaga trascendencia este libro. Que nadie lea sin aseptizar de antemano sus papilas olfactales. Y bien, así es porque este libro se llama Yo, inspector de alcantarillas. Después tenemos textos... en fin, llenos de ese limo matérico primigenio. Yo, inspector de alcantarillas, uno de los libros por los que se puede considerar que entra el surrealismo en España. Claro, está naturalmente sobre Los Ángeles de Alberti y La flor de la California, de este escritor que no se cita en las obras sobre la generación del 27 porque lo mataron los del bando incorrecto, el bando que no podía matar escritores, Heredia. Bueno, pues La flor de la California, Yo, inspector de alcantarillas y Sobre los Ángeles de Alberti se pueden considerar los poemas por los que entra el surrealismo, más allá, claro, por supuesto, del superrealismo de Azorín. Sobre los Ángeles es del año siguiente, 1929, no cuenta. En cuanto a superrealismo, sí, lo estoy comprobando en internet directamente. Superrealismo de... Mientras puedo decir cosas sobre Jiménez Caballero, como que otro escritor cuyo nombre no me viene a la cabeza, Dragó, Sánchez Dragó, eso es, Sánchez Dragó lo llama el Groucho Marx del fascismo español. Bien, pues aquí tengo una portada que he encontrado en una librería de viejo, una portada de Superrealismo de Azorín, cuyo título completo es Superrealismo prenovela, primera edición, Biblioteca Nueva, como este volumen, Biblioteca Nueva 1929. Así que como Jiménez Caballero es anterior a Superrealismo de Azorín y a Sobre los Ángeles de Rafael Alberti, queda claro que más allá de La flor de la California, que aplica algunas técnicas del surrealismo, el introductor del surrealismo en España, como el introductor del Gotelé, es Jiménez Caballero, Ernesto Jiménez Caballero, en Yo, inspector de alcantarillas. Bueno, y esta es la revolución surrealista. Sigo leyendo la introducción de Editrama. Yo, inspector de alcantarillas y Julepe de Menta, ambos de 1928, son sus libros, dice, más importantes de esa época. Conocer Roma significó lo que él llama su segunda revolución, cercana al fascismo de Mussolini. Bueno, cercana no, esa segunda revolución es el fascismo, y de hecho Soler Serrano enumera las vanguardias y los movimientos
en qué ha participado, qué ha generado y qué ha creado, y el fascismo es una vanguardia más, que es lo que es la vanguardia que castra a las vanguardias anteriores, pero que es en sí una vanguardia más. Le dice, bueno, introdujiste el surrealismo, el fascismo, es que es una vanguardia más. Pasemos ahora a examinar el fascismo, el Jiménez Caballero del fascismo. Bueno, termino de leer esto, porque ya no hay, ya todo el Jiménez Caballero sigue siendo fascista, así que, claro, el fascismo ya se come toda la vanguardia, es el sello de la vanguardia. Desde sus primeras posiciones anarcosindicalistas, es nombrado luego por Franco ministro de Prensa y Propaganda al inicio de la Guerra Civil, y el propio Jiménez Caballero cuenta cómo se le acaba todo aquello, claro, al inicio de la Guerra Civil, y luego cae en desgracia, y lo que dice en la entrevista es algo repetido muchas veces y que sabíamos, pero que no sabíamos que hubiera tenido consecuencias tan graves, que fue que no tuvo mejor ocurrencia que proponer casar a Adolf Hitler con Pilar Primo de Rivera para crear una especie de monarquía imperial europea, y bueno, parece ser que eso supuso su caída en desgracia. Y ahí se hartaron de tonterías y de chifladuras, Franco, básicamente Franco, porque la última palabra evidentemente la tenía siempre Franco. Ahí Franco ya se hartó de chorradas y de provocaciones y de vanguardismo, y al final tuvo que acabar en América. Pero todo esto lo cuenta muy bien él, así que yo remito a la entrevista. Desaparece de la escena cultural y política y se va como agregado cultural al Paraguay. Todo eso se desaparece, no, lo desaparecen, hacen que desaparezca. Bueno, entonces, después del surrealismo viene el fascismo. Él es el introductor del surrealismo y él es también el introductor del fascismo. Como demuestra este libro, bueno, el fascismo ya estaba más bien introducido, pero bueno, como demuestra, mejor dicho, este prólogo a Dux de Margherita Grassini Sarfatti, traducción y notas por Luis Horno Liria y Carlos Manuel Álvarez Peña. Prólogo de la edición española por Ernesto Jiménez Caballero. Librería General, Independencia 8, Zaragoza, 1938, tercer año triunfal. Y copyright, que no es copyright. Claro, esto es un libro fascista, esto es un libro antiimperialista. ¿Cómo va a tener copyright un libro fascista, antiamericano, antiimperialista? Tiene copyright. Copyright con S, tiene copyright, tiene un copyright de 1938, al igual que Thought Woman tenía copyright, pero no le valió de nada, al final la cerraron y va a ir a juicio. Copyright by Librería General Zaragoza, es un poco extraño esto. Editorial El Heraldo de Aragón, que creo que se sigue editando. Bueno, pues empieza así Jiménez Caballero. Mussolini, al escribir el prólogo de este libro, confesó con burlona crueldad que detestaba a quienes le tomaban como asunto de sus escritos o discursos, le tratasen bien o le tratasen mal, amenazando por tanto con una feroz aversión a la autora de Dux, de un libro que le tomaba como asunto absoluto. Claro está que Mussolini, a las pocas líneas de dar este castigo a Margherita Sarfatti, añadía con una sonrisa indecible: esa confesión es una broma. Yo estoy perfectamente resignado a mi suerte de hombre público. Algo así como el combatiente que al echarse en la cama de operaciones dijera al quirurgo que va a extraerle unas esquirlas: opere usted. Es decir, y esto es cita de Mussolini, me resigno a que, bueno, es paráfrasis de Mussolini, me resigno a que entre usted en la intimidad que solo la guerra violó, de mis venas, de mis tejidos, de mi sangre, de mis músculos, del secreto de mis entrañas. Operación entrañable, la que su disectora Margherita Sarfatti realizó sobre el precioso y querido paciente. Hay una anestesia superior a la del cloroformo, y es la del estrechar la mano del operado con respeto y cariño mientras saja el bisturí.
del modo como hay una discreción superior a la del más experto diplomático, aquella de ciertos secretos confiados a una mujer. La mujer, símbolo de... me he perdido. La mujer, símbolo de... símbolo de la indiscreción, es la que ha procurado siempre en las guerras los mejores heroísmos de espionaje, la mejor celosidad para las confidencias seguras. De ahí que esta operación de la Sarfati sobre el paciente Dux resultase la más terrible, aun siendo la más profunda y peligrosa de todas a cuantas debió más tarde someterse. Y es que más tarde otros tratadistas como Ludwig, que le hizo una entrevista a Mussolini y no se enteró de nada, por ejemplo, acudieron a métodos científicos de investigación, a tratamientos demasiado políticos, demasiado mecánicos, sometiéndole a interrogatorios que iban desde la atroz estadística al atentado espiritual. Margarita Sarfati ni atenta ni precisa con números la vida del Dux. Cuenta, revela, apenas con las imprescindibles reflexiones para anudar un cabo a otro, como la encajera que detiene de tiempo en tiempo su trenzar hilandero de bolillos, hincando alfileres de referencia sobre los puntos precisos para que el dibujo encaje bien y primorosamente, y no se pierda el hilo. Es este un libro tan encajado sobre Mussolini que, como los velos de puntilla, tiene una contextura de ensueño, de misterio, de novela. Y es que cuando se toma en las manos una vida como la de Mussolini, resulta un crimen tratarla por otro procedimiento que el de la novela, con otro tema que el del poema heroico y con otro tacto que el de unos dedos urdiendo escenas de tapiz sobre un telar. Pero ya hemos dicho que Margarita Sarfati no podía cometer crímenes con su paciente, y por eso acierta, construye, recupera, deja apenas sin cicatriz todo lo pasado por ese gran ser de Benito Mussolini en la vida. Y al extraerle confesiones, ensueños, profecías, recuerdos, datos, humores, de allá hace unos 10 años, cuando se escribió este libro, ha hecho que esas esquirlas del Duce hayan tomado hoy proporciones de historia mágica, y más que de museo, de mito, de reliquias. Yo recuerdo que leí este Dux poco después de ser escrito y a raíz de mi descubrimiento de Mussolini, de mi revelación del fascismo y de mi alucinación sobre Roma. Y como aquellos herbarios de ultramar que traían los primeros navegantes de Indias, yo utilicé este libro. Más que para una curiosidad de herborista, de lector, para una clave de fórmulas hechiceras, con fascinación embrujado ante las plantas de aquel nuevo mundo. Tan inusitados y tan mágicos me parecían aquellos esquejes en el clima antípoda y contrario donde yo quería trasplantarlos, en el del Madrid prerepublicano, democratizado, socialista e intelectualista de los finales de la dictadura Primo de Rivera. Cuando fundamos la conquista del Estado y las JONS, es decir, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de vez en cuando yo acudía a este secreto herbario buscando el germen de lo que no acertábamos a hacer fructificar sobre la estepa de Castilla, un perfume, una orientación. Y a camaradas como Arconada, primero, y luego a Ledesma y Aparicio, yo les aludía al jugo del hombre de este libro. Jugo de hombre. Mussolini, y les refería pormenores que de otro modo hubiéramos entonces ignorado. Mussolini era el resultado, en positivo, en sano, en afirmación creadora, de lo que en vano nos rodeaba entonces por España. Mussolini, por sus accidentes vitales externos, parecía el personaje de una novela barogiana, de un César o nada, o un personaje de las vidas de un Gorki, o el encarnador de los sueños de un Nietzsche. Era el alma de lo que se llamaba entre nosotros un 98. Socialista, rebelde, revolucionario, herético, campesino, herrero, albañil, maestro de escuela, emigrante, subversivo, encarcelado, periodista, lector de Babeuf, de Proudhon, de Stirner, de Marx, de Hegel, de Sorel, hundido en tertulias o en Kursitskis de rusos emigrados,
firmando en un álbum como aquel personaje de Baroja, de que era un caminante que solo iba a la busca por las casas del pueblo, ateneos y redacciones, en mítines